Me enamoré del hijo de una persona peligrosa, y ahora mi familia y yo estamos en peligro. Nunca pensé que enamorarme podría poner en peligro a mi familia. Cuando lo conocí, no sabía quién era realmente ni de dónde venía. Para mí solo era un chico carismático, educado, con una mirada intensa y una forma de hablar que hacía sentir segura a cualquiera. Nos conocimos por casualidad y lo nuestro empezó como algo sencillo, casi inocente. Yo venía de una vida normal, una familia trabajadora, sin lujos ni secretos oscuros. Él, en cambio, parecía vivir entre sombras que yo no supe ver a tiempo. Durante los primeros meses todo fue perfecto. Me trataba como nadie antes lo había hecho. Me protegía, me escuchaba, siempre estaba ahí. Yo me enamoré rápido, quizás demasiado. Cuando finalmente me dijo la verdad, ya era tarde. Me confesó que su padre era un hombre poderoso, temido, alguien con negocios que no salían en los periódicos. Un mafioso. Así sin rodeos. Recuerdo que sentí miedo. Pero también pensé que eso no tenía por qué definirlo. A él. Creí que el amor era más fuerte que cualquier apellido. Nuestra relación empezó a deteriorarse cuando su mundo comenzó a mezclarse con el mío. Llamadas extrañas, hombres observando desde autos desconocidos, advertencias disfrazadas de consejos. Mi familia empezó a notar que algo no estaba bien. Yo trataba de tranquilizarlos, de convencerlos de que exageraban, pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo a mí misma. El día que decidí terminar con él fue el más difícil de mi vida. No porque dejara de amarlo, sino porque entendí que estar a su lado significaba aceptar un destino que no había elegido. Pensé que con la ruptura todo acabaría ahí. Me equivoqué. Alejarme de él no cerró la puerta. La abrió a algo mucho peor. Porque cuando terminé con el hijo de un mafioso, su familia no fue la única que sufrió las consecuencias. La mía también quedó en la mira. Después de terminar con él, pensé que todo acabaría ahí. Creí que separarme del hijo de un mafioso solo significaba borrar un hombre de mi vida y seguir adelante. Me equivoqué. Al principio fueron cosas pequeñas, llamadas en silencio, autos desconocidos estacionados cerca de mi casa, miradas que se quedaban más de lo normal. Yo intentaba convencerme de que era paranoia, pero el miedo empezó a instalarse en mi rutina. Mi familia fue la primera en notar que algo no estaba bien. Mi padre recibió una visita en su trabajo. Hombres educados, trajes caros, sonrisas falsas. Le dijeron que solo querían asegurarse de que yo estuviera bien. El mensaje era claro. Mi madre empezó a vivir con ansiedad constante, y mis hermanos dejaron de salir solos. Todo por mí, todo por una relación que ya había terminado. Intenté hablar con él, necesitaba respuestas. Cuando finalmente aceptó verme, entendí que nunca había salido realmente de ese mundo. Me dijo que su padre no aceptaba el rechazo, que para ellos el amor era posesión. Juró que no quería hacernos daño, pero tampoco parecía capaz de detenerlo. Esa fue la primera vez que sentí verdadero terror. Ya no se trataba de un romance peligroso, sino de una guerra silenciosa que mi familia no había elegido. Los problemas comenzaron a escalar. A mi padre le cancelaron contratos sin explicación. A mi hermano lo golpearon por error. La presión era constante, asfixiante. Yo me sentía culpable, responsable de cada lágrima y cada miedo. Entendí que alejarme no había sido suficiente. Había tocado una puerta que no se cerraba tan fácilmente, y ahora todos estábamos pagando el precio. Y entonces llegó la amenaza directa. Una que dejó claro que esto apenas estaba comenzando. El verdadero infierno comenzó después de nuestra ruptura. Yo pensé que terminar con él sería suficiente para recuperar mi vida, pero estaba equivocada. Su padre no era solo un hombre poderoso, era alguien acostumbrado a que nadie le dijera que no. Y yo, sin quererlo, me había convertido en una afrenta a su apellido. Primero fueron cosas pequeñas, llamadas extrañas que se cortaban, autos desconocidos estacionados frente a mi casa, miradas incómodas cuando salía a la calle. Yo intentaba tranquilizarme, convencerme de que era paranoia, pero luego empezaron los golpes reales. El negocio de mi padre fue clausurado, de la noche a la mañana por supuestas irregularidades. A mi madre la despidieron sin explicación. A mi hermano lo amenazaron para que abandonara la universidad. Ahí entendí que esto no era casualidad. Era un mensaje. Su familia nos estaba castigando por mi decisión. Me sentí culpable como nunca antes. Mi familia me miraba sin reproches, pero yo sabía que todo esto había comenzado por mí. Intenté hablar con él, pedirle que detuviera todo, pero me cerró la puerta en la cara. Me dijo que ya no podía protegerme, que su padre había decidido dar una lección. El miedo se instaló en nuestra casa. Vivíamos con las luces apagadas, con las cortinas cerradas, esperando que cada día no fuera peor que el anterior. Yo no dormía. Me preguntaba una y otra vez cómo el amor podía transformarse en algo tan oscuro. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir huyendo. Si esa familia quería destruirnos,
Yo tenía que enfrentar la verdad, aunque me costara todo. Creí que terminar con él sería el final del problema, pero en realidad fue apenas el comienzo. Al principio, todo fueron silencios incómodos y miradas extrañas en la calle. Personas que no conocía parecían saber quién era yo. Mi teléfono sonaba sin que nadie hablara del otro lado. Intenté convencerme de que solo era paranoia, pero la realidad me golpeó cuando mi familia empezó a sufrir las consecuencias. A mi padre lo despidieron de su trabajo sin explicación alguna. A mi madre le cancelaron un contrato importante de un día para otro. Incluso mi hermano menor comenzó a tener problemas en la universidad, como si de pronto alguien estuviera moviendo hilos invisibles para cerrarnos todas las puertas. Yo sabía exactamente de dónde venía todo eso. No hacía falta que nadie me lo confirmara. Una noche, él volvió a buscarme. No llegó con amenazas, sino con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. Me dijo que su padre no estaba contento con cómo habían terminado las cosas, que yo había sido ingrata después de todo lo que me habían permitido. Según él, bastaba con que yo regresara a su lado para que todo volviera a la normalidad. Era su forma elegante de decir que mi familia estaba pagando por mi decisión. Por primera vez, no sentí amor ni duda, solo claridad. Le dije que no iba a regresar, que no podían comprarme usando el miedo. Su expresión cambió por completo. Ya no era el chico del que me enamoré, sino el hijo de alguien acostumbrado a obtener todo por la fuerza. Antes de irse, me advirtió que estaba jugando con fuego. Esa noche lloré como nunca. Me sentía culpable por el dolor de mi familia, pero también sabía que volver con él significaba perderme a mí misma para siempre. Tenía que tomar una decisión definitiva, aunque el precio fuera alto, y estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba realmente el poder de esa familia. Y el mío. Nunca imaginé que terminar una relación pudiera arrastrar a toda mi familia al peligro. Cuando decidí dejarlo, pensé que lo peor sería el dolor emocional. Pero no conté con el peso de su apellido ni con la sombra de su padre. Ser la novia del hijo de un mafioso no era solo una historia de amor equivocada. Era una condena silenciosa. Tras la ruptura, comenzaron las amenazas indirectas, los negocios cancelados de mi familia, las miradas incómodas y el miedo instalado en nuestra casa. Yo cargaba con la culpa de haberlos expuesto a ese mundo. Con el tiempo entendí que el verdadero poder de esa familia no estaba solo en el dinero o la violencia, sino en el miedo que sembraban. Decidí no callar más. Reuní pruebas, mensajes, favores forzados, presiones encubiertas. No fue fácil, pero encontré aliados donde menos lo esperaba. Cuando todo salió a la luz, el imperio empezó a resquebrajarse. Su padre cayó, su influencia se debilitó y él, el hombre que una vez amé, desapareció de mi vida para siempre. Mi familia sufrió, sí, pero también aprendimos a reconstruirnos. Perdimos cosas materiales, pero ganamos algo más valioso: paz. Yo también cambié. Dejé de sentir vergüenza por mis decisiones y entendí que amar no debería costarte la seguridad ni la dignidad. Hoy miro atrás sin miedo. Esa historia me marcó, pero no me destruyó. Al contrario, me enseñó que incluso cuando el amor te acerca al abismo, siempre puedes elegir dar un paso atrás y salvarte.